Buenos días, vengo a presentar la intervención de la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión en las jornadas de diálogo sobre ingresos para una vida digna, donde presentó la situación del ingreso mínimo vital en Euskadi, y os animo a que cualquier persona que haya tenido contacto con alguna de estas situaciones mande un vídeo antes del 15 de febrero para que el 20 de febrero podamos hacer un vídeo recopilatorio con estas situaciones y reclamar una vida digna que requiere de unos ingresos dignos. ¿Qué hacemos? En el sindicato, podemos decir, bueno, fronteriza el sindicato, es el de una plataforma que ya tiene muchos años, que se llama Argilan SK, y que es una plataforma de lucha contra la pobreza y la exclusión. Esta plataforma, con otros nombres, la montamos desde el año 1994, y desde entonces, o sea, 30 años, yo por lo menos que soy el más viejo del lugar, llevo haciendo asesoría con la gente que percibe la renta de garantía de ingresos en Euskadi. Antes se llamaba ingreso mínimo de inserción, etc. No solo somos una plataforma como puede ser aquí la oficina jurídica, sino hacemos también trabajo sociopolítico, de movilización, etc. Todo eso lo hacemos. Pero lo que sí es central, porque nunca lo hemos dejado de hacer, es este trabajo de asesoramiento. Os digo esto de entrada porque soy muy crítico, absolutamente crítico, con las rentas garantizadas en Euskadi, como veréis en lo que os voy a contar. Pero eso no significa que no sea consciente de que tenemos que mejorar lo que hay, al mismo tiempo que pensamos en conseguir otras alternativas. Yo os diré lo que pienso sobre las alternativas posibles, que para mí es la renta básica también. Entonces, tengo que hacer un poco de historia, luego cuento cuál es la realidad actual de la renta mínima garantizada en Euskadi y por qué este modelo no da más de sí. Me ha gustado la frase que decía Juan Carlos, porque es la que llevamos pensando en Argilan desde hace decenas de años, que una cosa es combatir la pobreza y otra cosa es gestionar la pobreza. Y si tienes herramientas para combatir la pobreza, son de un tipo, porque te las crees. Si tienes herramientas para gestionar la pobreza, son de otro tipo, y nunca combatirás la pobreza, que es lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en Euskadi. En Euskadi nace la renta de garantía de ingresos, llamada entonces ingreso mínimo de inserción, en 1989, es decir, 35 años de historia tenemos con esto. Y nace en la época, fijaros, 1989 está muy cerca de 1986, que es cuando el Estado español entró en la Unión Europea. El PNV, que siempre ha gobernado, salvo un pequeño periodo que ya os contaré, del Partido Socialista de Euskadi, 4 años, cuando empezó a gobernar el PNV en Euskadi, el PNV era un partido demócrata cristiano. Su alma estaba de verdad con sectores populares, con todo. No tiene nada que ver, no, bueno, es mentira, no tiene nada que ver, tiene poco que ver, se ha cambiado mucho al hacerse un partido, bueno, pues de uso neoliberal. Por supuesto que no es un partido de derechas al uso, no tiene nada que ver con lo que tenéis aquí con Ayuso, etc., pero no tiene nada que ver con el partido que creó
la renta de garantía de ingresos del 89. Entonces hicieron, porque estaba en Europa de moda hacer este tipo de rentas que pretendían recoger lo que se había caído de la seguridad social clásica, porque es verdad que dejaba huecos y había gente que con el empleo que no funcionaba, etcétera, la crisis de la reconversión industrial que sufrimos en Euskadi fue terrible en los años 80, primeros 80, y en Europa pasaba exactamente igual, ¿no? Después de la salida de la crisis del 75, esto es lo que quedó y se necesitaba ese tipo de rentas. Y en Euskadi se hace en aquellos momentos un plan de choque. No se plantea una ley, sino un plan de choque que yo sinceramente creo que pensaba la gente del PNV, el consejero de entonces, había estado en Acción Católica conmigo, en la época que yo también era cristiano, José Ignacio Arrieta, y se creía que un plan de choque de 3 años iba a acabar con la pobreza. Y se lo creía, yo me parece que es verdad, o sea, que no lo hacía como luego se ha hecho todo el modelo de renta de garantía de ingresos. ¿Qué pasa? Que en el año 2000, en el año 1991, acaba el plan de choque y el éxito en acabar con la pobreza es nulo. Lo único que había pasado es que la pobreza, porque ya en aquella época, pensemos que el PSOE llega en el 82 al gobierno, una de las cosas buenas que hace es extender la seguridad social a través de las pensiones no contributivas, y nosotros teníamos una pobreza en Euskadi que era una pobreza de personas mayores y mucho de mujeres mayores. Y claro, las pensiones no contributivas ayudaron muchísimo y en los primeros estudios se mezcló lo que podía haber sido éxito del sistema vasco y lo que era éxito de la seguridad social de las PNCs. Pero eso acaba y empieza las leyes del ingreso mínimo de inserción, en 1991 la primera, la segunda en el 98, luego en el 2000, 2008, tenemos un carro de leyes, ¿no? Y entonces, para no extenderme, pensaba contar cada una lo que había mejorado, pero eso me llevaría más tiempo. Tenemos como dos grandes ciclos. El ciclo hacia arriba, es decir, en que va mejorando la propia renta de garantía que teníamos en Euskadi, que acaba en el año 2008. Hasta el año 2008 tenemos mejoras. ¿En qué sentido son las mejoras? No en lo fundamental. O sea, lo fundamental es una ley de condiciones de todo tipo. Las condiciones son los requisitos para entrar y cuando has entrado en la RGI, un montón de obligaciones que te machacan porque están controladas como los requisitos. El carácter familiar, absolutamente familiar en las primeras versiones de las leyes. Luego se va, sobre la base de las excepciones, se va mejorando y van apareciendo situaciones en las cuales hay excepciones. Dejan de hablar de hogar, que es lo que aparece en las primeras leyes, y la familia pasa a ser un término eufemístico que se llama unidad de convivencia. Entonces, en esa unidad de convivencia es posible segregar más unidades de convivencia en un mismo domicilio, cosas que no era posible antes. Bueno, todo esto ya podéis imaginar que era así. Entonces, tercer pilar que no cambia para nada, sino que cada vez se hace peor y se nos hace ahora mismo insoportable en la nueva ley. El pilar del control. Inspección, control, pero el control hasta ser una cosa invasiva ya en los propios domicilios, etcétera, como nos pasa ahora. Bueno, pues todo esto podemos decir iba mejorando. Me he dejado otra cosa importante que es el tema de
el empleo. Siempre, siempre, siempre la ley de la renta de garantía de ingresos en Euskadi ha estado unida al empleo, a unos contratos que tú tenías que formar, que firmar con la trabajadora social primero, luego con la Lanbide, donde tú demostrabas que tenías voluntad de empleo, etcétera, etcétera. Pero esa voluntad de empleo no era el derecho al empleo, como antes ha contado la compañera de Cáritas, me parece, diciendo todo eso son derechos separados, tienes derecho al empleo, derecho a una renta, derecho... No, 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 era una contraprestación. Y era una contraprestación durísima. Ha llegado a ser tan dura que a partir de la ley de 2008 se convierte en 2011 en una modificación que hay en que si rechazas un empleo te quedas sin renta de garantía inmediatamente y además sin poder solicitarla en el plazo de un año. Una sola. En la época en que Lanbide, el SEPE, el Servicio Público de Empleo, te dejaba hasta 2 o 3 oportunidades de rechazar empleo. Bien, esto se acaba, por lo tanto, en 2008, la época favorable, y a partir del 2008 pasamos a que se endurecen todas las condiciones, y se endurecen las condiciones después de haber conseguido el mayor éxito que hemos tenido en la lucha contra la pobreza en Euskadi, es hacer la iniciativa legislativa popular por una renta básica en el año 1997. Hacemos una movilización que dura muchísimo tiempo, conseguimos 83.300 firmas, estamos todas las organizaciones sociales y tal, está Cáritas, entonces, y conseguimos que se apruebe en el Parlamento, porque aunque las ILPs sacas 30.000 firmas, ahora ya son solo 10.000, van al Parlamento, el Parlamento, si hay mayoría en contra, nos la ha echado. Por ejemplo, hemos hecho una en el año 2022 a una organización nueva, que hemos montado, que se llama Orain, bueno, y nos la han echado para atrás. Solo necesitábamos 10.000 porque no querían. Esta pasa ese trámite, la descafeínan en lo que es una tramitación de ley, pero hay 2 puntos que son muy positivos. Primero, se convierte la renta de garantía de ingresos, cambian el nombre y lo llaman renta básica, eso no nos gana nada porque tenemos que decir, no es la renta básica por la que peleamos, esta se llama renta básica, pero es una renta condicional. Pero pasa a ser el 75% del salario mínimo y queda indexada al salario mínimo, de forma que en años sucesivos va subiendo y en el año 2012 ya era el 85% del salario mínimo. Con estos salarios mínimos se hubiera seguido así, pero nos lo cortan en 2012. Y nos lo cortan en 2012 con las políticas de austeridad por la gran recesión, el fruto de la recesión del año 2008. A partir de entonces todo va hacia atrás. Lo que era un año de empadronamiento se convierte en 3 años de empadronamiento. Lo que era el control se convierte en la posibilidad de que la Ertzaintza, que es la policía vasca, pueda entrar en los domicilios para ver cuánta gente vive, etc. O sea, y así llegamos a el cambio que ahora mismo tenemos. En el año 2023, el 29 de marzo de 2023, cambia, se pone en vigor la nueva ley y en enero del 2024 sale el decreto regulador. Nunca habíamos tenido un decreto regulador tan rápido. En la anterior ley, que era del 2008, el decreto regulador era de 2010. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta nueva ley? Que explicando los 3, es como en unas coordenadas de 3 ejes, ¿qué le pedíamos a esta nueva ley, ¿no?
Si de verdad queríamos una nueva ley que mejorara la situación, la tenía que mejorar en este sentido. En primer lugar, tenía que ser capaz de acabar con la pobreza. En segundo lugar, tenía que combatir la falacia del doble derecho subjetivo al empleo y a la renta de garantía. Y en tercer lugar, tenía que conseguir que el control, la persecución y la estigmatización de las personas pobres desapareciera. A una nueva ley le pedíamos eso, porque decíamos, si no, ¿qué cuento va a ser esta nueva ley? Y efectivamente no cambia absolutamente en nada. Es una ley que sí que transforma el modelo burocrático de funcionar, etc. Eso lo cambian porque la anterior era difícil de seguir con la misma, ¿no? Mejoran en algunas cosas porque hacen lo que eran las excepciones de que pueda vivir gente más de 2 unidades de convivencia en un piso, pasan a poder vivir más, pero con unos porcentajes que les perjudican, cosas de ese tipo. Hay mejoras. Pero la incapacidad de acabar con la pobreza se manifiesta en lo siguiente. No tenemos las estadísticas que se usan, las encuestas que se usan, que son las encuestas de pobreza y desigualdades sociales del gobierno vasco. Esas encuestas salen cada 2 años y la última que tenemos es anterior al 2023, pero os digo los datos porque es importante saber cuál es el efecto que han conseguido hasta el año 2023, hasta que se empieza la nueva ley, en combatir la pobreza. Solo se combate la pobreza severa. En Euskadi, en el año 2022, la pobreza severa era del 7,05. Esa era la pobreza severa antes de empezar con la renta, o sea, de que le llegue a la gente la renta de garantía de ingresos. A la gente que le llega la renta de garantía de ingresos, la pobreza severa es 4,92. Y cuidado, la pobreza severa en Euskadi, en las encuestas de pobreza y desigualdades sociales, es mucho más rigurosa que la que mide en todas las estadísticas. La pobreza severa no mide solo a aquella gente que sus rentas están por debajo del 40% de la mediana del ingreso, que es medir renta. Dices, si con una renta de este tipo no te llega al 40%, es que tú eres un pobre severo. Y dice, bueno, pero si yo tengo patrimonio, entonces la pobreza de la EPDS, la pobreza severa, mide el patrimonio a medio plazo, corto y medio plazo, que puedes incorporar para dejar de ser pobre, porque puedes ser pobre igual 2 años que te vienen mal dadas las cosas. Entonces la pobreza severa es precisamente realmente bien medida, solo disminuye un 2%. Segundo problema, el 30% de la gente pobre en Euskadi, medida con la encuesta de pobreza y desigualdades, por los requisitos no puede entrar a el sistema. Pues, por ejemplo, gente que viene de inmigrante y tiene 2 años en Euskadi, no puede tener renta de garantía, luego se queda siendo pobre. Y segundo, aquella gente que entra en el sistema no sale del sistema habiendo combatido la pobreza. El 53% dice que sigue siendo pobre. Por lo tanto, el fracaso en combatir la pobreza era muy claro. Ahora no tenemos ninguna estadística más que la de Lanbide. Lanbide saca todos los meses, los datos de las unidades de convivencia perceptoras de la RGI. Y, claro, dices, esto es los datos suyos, no son datos de gente que no entra en el sistema. Bueno, pero ¿qué hemos visto? Que es una cosa que nos ha preocupado muchísimo, y con esto termino el concepto del control. Lo que hemos visto es
que en enero del 2023, que la renta de garantía era viejo tipo, la de la ley de 2008, en Euskadi había 49.500 unidades de convivencia cobrando renta de garantía. 49.500. Son unidades de convivencia. Normalmente lo multiplicamos por entre 1,7 y 2, porque no hay mucha para sacar el número de personas. Son distintas unidades de convivencia de un tipo, de otro, etc. Bien, ¿qué ha pasado en diciembre de 2024? Que es el último dato que he cogido. Ha pasado que el número de unidades de convivencia ha aumentado mucho. Hay 58.000 unidades de convivencia, fijaros, 8.500 más que las que había antes de la nueva ley. Dices, esto es importante, por la vía de excepciones, por la vía de que, por ejemplo, la gente que cobra un ingreso de salario solo podía estar 3 años cobrando ese ingreso y se lo descontaban de la renta de garantía con unos porcentajes, con una ecuación, un sistema polinómico. Ha aumentado el número, pero ¿dónde se ha producido el mayor ataque de Lanbide contra la gente? Se ha producido en lo que se llama hogar con otras unidades de convivencia. Había 15.118 unidades de convivencia que convivían con otras en el mismo hogar, porque tenían que pagar el piso y no podían hacerlo de otra forma. Aquí pensaba Lanbide, o piensa, que es el mayor fraude, porque eran parejas que aparecían como que no eran parejas y cobraban 2 RGI, etc. De 15.000 han pasado a 9.000. Se han quedado prácticamente un poco por encima de la mitad. 6.000 menos, para entendernos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Lanbide? Y con esto termino esta primera parte y solo os comento una cosa sobre la renta básica. Lo que está haciendo Lanbide, y que cuando lo está haciendo Lanbide quiere decir lo está haciendo el gobierno del PNV, del Partido Socialista, por supuesto, pero sobre todo el gobierno del PNV, que no se hubiera atrevido a hacer antes, nos tiene bastante menos miedo a la izquierda del que nos podía tener, es que ha cambiado el chip. Ya no solo gestiona la pobreza con métodos más blandos, es que se atreve a generar una forma de aporofobia bestial, de criminalización de la gente pobre, de estigmatización de la gente pobre, y lo hace a través de campañas. La campaña que han puesto en marcha se llama cumplir es tu cumplir es tu garantía. Cumplir es tu garantía. Ese es el título. ¿Qué quiere decir cumplir es tu garantía? Tu garantía es que tengamos posibilidades de seguir pagándote la renta de garantía. Si eso no se hace sobre la base de cumplir, y no cumplen todos, sino cumplen aquellos que no nos hacen fraude, el fraude es del 0,25% en la renta. Entonces, está legalizando una forma de pensamiento en que si las cosas van mal en la RGI es porque hay gente que está aprovechándose, y esos son los que son parejas y viven juntas y sin embargo cobran 2 no. Es decir, el anteúltimo contra el último, la pelea que podemos decir más facha que se le puede plantear a un partido como el PNV. O sea, sinceramente, esto, unido a lo que luego han hecho, han tenido que quitar, nos han dicho los de APN, ya veremos, el buzón para chivateo, porque esto además lo planteaban con un buzón totalmente online, al que tú decías, en el piso de arriba yo sé que vive
un negro con una chica de no sé qué, y estoy convencido que son matrimonio, son pareja, y están cobrando los dos la renta de garantía. Y con eso se ponía en marcha el sistema de control que genera un control, la última ley, de un cuerpo de inspección, que lo llamamos cuerpo de policía de Lanbide, porque ese sí es, inspecciona las rentas de garantía de ingresos. No necesitan, de hecho, eso, sino con el sistema de algoritmos que usan, totalmente sesgados, saben a quién tienen que enviar a casa, a la Ertzaintza, para pillarles y tal. O sea, que lo hacen de una forma... Y es curioso porque lo empezaron a poner en marcha en el año 2023 y en el año 2023 han controlado 5.800 unidades de convivencia. Y solo han aparecido, lo han dicho además en sus papeles, 14 casos en que hayan hecho suspensiones cautelares. Es el 0,25%, con un cuerpo de 19 personas que se tienen encerrados en un edificio de Vitoria y que es como la Gestapo, pero burocrática. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, cuando tú llegas, conclusión, a tener un instrumento de gestión de la pobreza de 35 años, que ya no te da más de sí a la hora de recortar, porque no quiere recortar contra todos y tal, salen las tripas, lo peor de ese sistema, y lo peor de ese sistema es efectivamente luchar contra la gente más desvalida, más pobre, las mujeres de familias monomarentales, los jóvenes, algunos que trabajan en negro, no sé qué, etc. La lucha del anteúltimo contra el último, eso es lo que tenemos ahora mismo en Euskadi. Desde Argelia SK veremos si tenemos fuerza con el tercer sector. Es una pena que no haya venido nadie de APN, porque para nosotros ha sido un disgusto que todo el tercer sector, a la hora de la verdad, está avalando este modelo. Está avalando el modelo de esa última ley. Entonces, termino con lo siguiente. Cuando llegas a un límite de modelo como el que tenemos, no puedes pensar que el problema es de gestión, el problema es de modelo. Si tú no cambias este modelo, que es modelo de final de tubería, y esperas al último que te sale y le preguntas por qué es pobre, le controlas, le envías los requisitos, etc., con este modelo no conseguiremos jamás combatir la pobreza. La pobreza solo se combate a principio de tubería. Y a principio de tubería significa que hay que garantizar, porque somos un país suficientemente rico, que todo el mundo, en el punto de partida, desde que nace, tiene las mismas condiciones para tener los derechos de ciudadanía. Y eso se llama renta básica incondicional, le llamamos nosotros porque las condiciones es lo que nos parece lo peor. Con ese modelo de renta, tú vas a poder dejar de tener estigmatización. Acabas con el don't take up, porque el take up en la gente mayor en Euskadi existe. En la gente jubilada y tal, le da vergüenza ir a pedir la renta de garantía, etc. No estamos en Francia, que tienen el 60% con su modelo, pero estamos en un porcentaje que puede ser importante, del orden del 20 y tantos %. Entonces, esto, sinceramente, nos obliga a un cambio total. Y termino con una cosita. En el debate que no tomo la palabra porque ya iba a dar aquí la chapa, pero en el debate que se ha planteado antes, cuando Juan Carlos decía la única forma es que se organicen los que de verdad y las que de verdad sufren la pobreza, etc. No hay que confiar, yo tampoco confío,
ni en políticos, ni en no sé qué, etc. Pero, sin embargo, ese sujeto tan etéreo, porque no lo podemos organizar. En Euskadi estamos desesperados con el montón de años que llevamos, los sindicatos están al margen nuestro, los políticos también, no organizamos a la gente pobre, no podemos organizar. Y dices, ¿por qué no podemos organizar a la gente pobre? Yo creo que es por una cosa que sí podemos trabajar más, y es que no le hemos dado ninguna alternativa que se cree. Nada que pase por algo que ya han vivido, 10 años de renta de garantía y han terminado neuróticos o depresivos o no sé qué, hay que plantear un nuevo modelo que es el de la renta básica. A una nueva alternativa generar un movimiento distinto. Como no seamos capaces de hacer eso, haremos de tribunos. Bueno, gracias.